de lo que son las herramientas para analizar los accidentes. Entonces vamos a iniciar con una pregunta mientras yo ahora con el enlace. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿cuáles son las herramientas que existen para investigar los accidentes de trabajo? ¿Sí? Mm, Tienen un minuto para que participen. Un minuto. ¿Cuáles son las herramientas que existen para la investigación de los accidentes de trabajo? Y hacemos la discusión sobre eso. ¿Cuáles son las reglas que existen? ¿Qué, instructor? No. ¿Cuáles son las herramientas que existen para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo? ¿Cuáles son? Instructor, no son cinco que dicen quién, dónde, por qué, cuándo y algo así. Bueno, esa es una de muchas. Lo que pasa es que esas son las 5W2H. Le dicen 5W2H porque inician con la primera letra en inglés. ¿Sí? Podríamos decir que esa es una. Esa es una de las herramientas que se utiliza para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Vale. Creo que había una que eran los 5 por qué. Los cinco por qué. Ok, bueno, entonces tenemos los cinco por qué. Es una metodología eh, para uno encontrar la causa raíz de un problema. ¿Sí? Entonces podríamos decir que también hace parte de las herramientas. Los cinco por qué. Los cinco por qué también hacen parte de las herramientas. Bueno, listo. ¿Quién más? ¿Quién más nos va a aportar a ver a las herramientas? Bueno, hay una herramienta que se llama, Es ¿sí? instructor. ¿Sí? Creo que el otro método, pues no estoy pues o sea, completamente segura del nombre, pero creo que se llama la espina de pescado, ya que habla del método, de las causas y efectos. Bueno, entonces vamos a, El vamos a árbol sacar, de causas también, creo. vamos a sacar una Es lista, de pescado. entonces, lista de herramientas. Dentro de esa lista de herramientas tenemos la primera. La primera que dijeron fueron las 5W. Vamos a colocarla aquí. Las 5W más 2H. ¿Listo? Por allá otra compañerita dijo los 5 por qué. Después dijeron el diagrama de Ichikawa. Ichikawa o espina de pescado. Y también dijeron, ¿quién fue el último que habló? Yo, Allá. instructor, el árbol de Árbol. problemas. Sí, señor. Ah, listo, árbol de problemas.
Chao. Árbol de problemas. Listo, aquí tenemos entonces, tenemos cuatro herramientas. Listo. Vamos a utilizar otro minuto para que los que puedan consultar por Google, vamos a buscar qué otras herramientas existen para la investigación de incidentes y accidentes en el trabajo. ¿Qué otra herramienta existe? Listo, un minuto para que puedan preguntar allí a Google qué otras herramientas existen. Instructor. ¿Sí? Otra no es el análisis de causas básicas inmediatas. Análisis De causas básicas inmediatas. de causas básicas. E inmediatas. Bueno, ¿quién más encontró más? A ver. Bueno, listo, ¿no encontraron más? Bueno, dentro de las herramientas más utilizadas, muchachos, en las empresas para la investigación de incidentes y accidentes, se utiliza más que todo lo que es el diagrama causa-efecto, que es lo mismo que decir diagrama de Chicago o espina pescado. Este diagrama también lo podemos encontrar como causa-efecto. Causa-efecto. También en las organizaciones, por lo general, utilizan mucho el árbol de problemas, ¿sí? Dentro de las técnicas como tal, para identificar un problema, se utiliza el 5W1H, 5W2H, siendo una herramienta pues como para organizar un problema, teniendo presente que todas sus iniciales empiezan pues con la primera letra en inglés. Y el 5 por qué, que está relacionado con preguntarse 5 veces por qué, con el objetivo de encontrar la causa raíz de un problema. En su ejercicio hay algo también que se llama el análisis de causalidad, ¿sí? Entonces dejemos este como el análisis de causalidad. Vamos a aprovechar el día de hoy para hacer ejercicios prácticos, ¿sí? Vamos a utilizar el día de hoy para hacer ejercicios prácticos. Entonces, vamos a empezar primero interiorizando un poquito lo que es la herramienta 5W2H, ¿sí? 5W2H. Desde el concepto, pues, como tal de la calidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para aplicar la herramienta?
Lo primero es que pues voy a explicar qué es la metodología 5W2H, ¿sí? Y después hacemos la aplicación con un ejemplo de un problema. Entonces yo voy a hacer una breve descripción sobre qué quiere decir pues cada uno de estos elementos y ahorita socializamos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero pues como el concepto como tal, ¿sí? Entonces aparece el qué, ¿sí? Aquí encontramos una pequeña descripción, dice, escribe una breve descripción del problema en 2 líneas. En conclusión, cuando nosotros estamos hablando del que nos quiere decir, que el que es lo que nosotros realmente estamos viendo, ¿sí? Vamos a irnos a un ejemplo muy particular. Una persona estaba cambiando un bombillo. Desafortunadamente no tenía escalera. Desafortunadamente no tenía una escalera y se subió en la mesa del comedor. Al cambiar el bombillo, ¿sí? Como la mesa era de vidrio, esta se cedió y la persona cayó al piso. Lastimosamente, pues tuvo una amputación del dedo de su mano derecha, debido a que en la caída, pues el peso, el peso del cuerpo, pues todo cayó sobre ese dedo. Y el dedo, pues al caer, tuvo contacto con los vidrios que estaban en el piso. ¿Cuál es el qué? Por lo general, como les digo, el qué es lo que nosotros vemos, ¿sí? El qué es lo que nosotros estamos viendo, o sea, lo que realmente ocurrió. Podemos decir que el qué es el accidente, ¿sí? La persona que está en el piso ya con el dolor, con la lesión. Ahora, si nosotros nos vamos a ir al cuándo, ese es el qué, el what. Si nosotros nos vamos a ir al when, el cuándo tiene una relación en el momento del día y o del proceso que ocurrió. Entonces, ¿cuándo usted vio el problema? ¿Cuándo usted vio el problema? ¿En qué momento lo vio? ¿Sí? El cuándo hace relación a ese momento específico donde usted pudo observar a la persona que estaba realizando la tarea y esta persona cayó. ¿Sí? Ese es el cuándo. El cuándo para este ejemplo es cuando la persona estaba realizando el cambio del bombillo. En ese momento, la mesa se cede y el trabajador cae al piso, ¿sí? El dónde, el dónde está relacionado con el sitio, con el lugar, algo muy específico. Cuando nosotros estamos en la planta de producción, ustedes saben que una planta es grande, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al SENA, ustedes saben que el SENA es grande, el SENA tiene oficinas, el SENA tiene almacén, tiene laboratorios, tiene talleres, tiene aulas. Es importante decir en dónde ocurrió el accidente, ¿sí? Por lo general, dentro de las aulas hay espacios específicos, eso hay que nombrarlo. Dentro de los talleres hay máquinas específicas, eso hay que nombrarlo, por ejemplo. Si una persona está en el taller de mecanizado, que es el taller que queda saliendo para el restaurante, el último, ese taller tiene máquinas, tiene taladros, tiene fresadoras, tiene área de almacenamiento de materia prima, también de producto terminado. Ese es el dónde.
¿Dónde está viendo los problemas? Línea, máquina, lugar. ¿En qué parte, lugar del producto, proceso está viendo los problemas? ¿Sí? Y sencillamente allí se escribe dónde ocurrió el problema. Si fuera el caso del SENA, sería en el Centro de Biotecnología Industrial, en el taller de mecanizado, en el taladro número 5. Ese es el dónde. Cuando se habla del quién, who, quién, entonces aquí tenemos que hacer referencia al trabajador, a quién le sucede. El problema está relacionado con las habilidades de las personas. Quiere decir, el aprendiz, el instructor, el contratista, el visitante, el proveedor, ¿sí? Es a quien le ocurrió el evento. Cuando estamos hablando del cómo, el who quiere decir algo muy importante. ¿Cómo se diferencia del estado normal del óptimo? ¿La tendencia es aleatoria o tiene un patrón de recurrencia? El cómo hace relación a cuál debería ser el estándar frente a la condición insegura. Voy a dar un ejemplo. La persona que, vuelvo a retomar el ejemplo de la persona que estaba cambiando el bombillo. Lo ideal para una persona que pues, se va a subir a cambiar un bombillo, lo ideal es que utilice una escalera, ¿sí? Que no se suba en una mesa, que no se suba en una silla. Todos sabemos que si por lo general van a cambiar un bombillo en la casa, pues en la casa, en la gran mayoría de las casas no tienen escalera, ¿sí? Pero si nos vamos a ir a una empresa, el estándar ideal es que haya una escalera para hacer ese cambio. Además, si la altura no es considerable, pues no hay problema. Pero si nos vamos a ir a un techo donde la altura son 5 metros, pues sabemos que una escalera no va a ser la herramienta, ¿sí? Tendríamos que contratar ya un vehículo especializado, ¿sí? Donde nos eleve y se pueda cambiar el bombillo. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos del cómo, el cómo está relacionado con cómo se debe hacer la tarea de acuerdo a un estándar. Y la diferencia o la tendencia aleatoria es cómo se hizo, o sea, cuando hay un riesgo. Entonces, el cómo es que la persona cambió el bombillo subiéndose en una mesa de cristal. Ese es el cómo y es el cómo no óptimo. Sí, es la diferencia. Lo ideal es que la persona cambie el bombillo utilizando una escalera y unas condiciones de seguridad para que ésta no se vaya a caer. ¿Sí? Muy probable cuando nosotros estemos revisando el cómo tendríamos que validar estándares de seguridad para que esa persona pues en el futuro no se accidente. Ese es el cómo. Pero eso dice cómo se diferencia del estado normal del óptimo. El óptimo sería que la persona utilice la escalera para que no se caiga al piso, ¿sí? Y el no óptimo, pues es lo que nosotros vimos que la persona cambió el bombillo subiéndose en la mesa del comedor. Cuando nos vamos al punto número 6 que habla del how much o el cuántos está relacionado con una estadística. Por lo general, cuando nosotros analizamos un problema hay una estadística. Voy a hablar de varios ejemplos. Por decir, tenemos un desperdicio en la línea de producción por material de empaque. O sea, vamos a irnos a un ejemplo muy puntual. El jabón que ustedes utilizan en su casa, el jabón Rexona que produce Unilever, este jabón tiene un empaque, ¿sí? Puede ser que la empresa tenga un problema de desperdicios, alta desviación de desperdicios por material de empaque, y ese es el cuantos. Todos los días el operario debe pesar ese desperdicio y el estándar es 0,5 kilogramos. Y resulta que el estándar el peso real está en 10 kilogramos. El how much, ¿cuántos? Sería ese porcentaje de desperdicio que tiene el operario todos los días. Estamos por encima del estándar, ¿sí? Ahora, si hablamos del how much en accidentes, nos vamos, por ejemplo,
a las veces que una persona se ha caído por cambiar un bombillo. Entonces, en la planta de producción X, las personas se accidentan cambiando bombillos 5 veces al mes. Eso es un how much. ¿Cuántos al día? También podríamos decir cuántos en una semana, cuántos en un mes. ¿Cuánto dinero implica? También los desperdicios en las plantas de producción tienen un costo. Por ejemplo, si volvemos al desperdicio del jabón Rexona en el material de empaque, eso tiene un peso, ¿sí? Unos kilogramos. Entonces, ¿cuál es esos 10 kilogramos que estamos arrojando de desperdicio diario? ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta mucho dinero. Y por último, tenemos también, aquí aparece el why, o sea, el por qué. Es el por qué. El por qué es una herramienta, como si ahorita un compañero decía, no, es que el por qué, 5 porqués, también es una herramienta de análisis. Claro que sí. Nos permite averiguar qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué se dice 5 porqués? Porque cada vez que nosotros preguntamos por qué la persona se cayó de la mesa al cambiar el bombillo, hay una pregunta: ¿por qué se cayó? Puede haber muchas respuestas, pero las respuestas deben de tener relación con algo real, con no cosas inventadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ejercicio, tenemos que tener la documentación. ¿Qué quiere decir? Recuerde que cuando una persona se accidenta, hay que hacer una investigación del incidente o del accidente. Y esa investigación implica recolectar datos, hacer encuestas a las personas para validar cómo ocurrieron los hechos. Quiere decir que yo tengo que documentar. Y en esa documentación, pues yo podría hacer preguntas, pero primero tengo que documentar un accidente. Y ahí sí yo preguntar por qué y encontrar una respuesta objetiva. Cuando hablamos de una respuesta objetiva es que es verdad, que es algo positivo. Cuando la respuesta es negativa, sencillamente pues no puedo seguir preguntando, ¿sí? Porque pues no tiene lógica que yo pregunte algo que es falso. Si la pregunta que yo estoy haciendo es ¿por qué la persona se cayó de la mesa al cambiar un bombillo? Y la respuesta es porque pues el bombillo estaba dañado. Ahora me tengo que volver a preguntar ¿y por qué estaba dañado el bombillo? Ah, porque se quemó. Ahora, ¿y por qué se quemó el bombillo? Voy a llegar a unas respuestas que de pronto pues no me van a dar solución al problema, porque el problema es el accidente. Tengo que llegar a las causas del por qué esa persona básicamente se cayó, ¿sí? Muy probablemente no tenía la herramienta apropiada, muy probablemente la persona no estaba capacitada, no estaba entrenada, muy probablemente pues la persona es confiada, no es una persona que tenga hábitos seguros de trabajo. De pronto es una persona que no está capacitada, no tiene experiencia, entonces por eso ocurrió. Además, si ocurrió en la casa, muy probablemente las personas que están en la casa no están capacitados y entrenados en la parte de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, ahí se los voy a dejar 2 minutos para que lo copien, ¿listo? Para que copien ese ejemplo. 2 minutos, a las y 40 retomamos.
Bueno, muchachos, ¿me confirman por el chat si ya terminaron de copiar el ejemplo? Sí, señora. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a trabajar cada uno en su casa, desde su casa, y vamos a hacer en el cuaderno el siguiente ejercicio, ¿sí? Ya lo voy a compartir, ya lo voy a compartir por el chat y lo vamos a leer. Les voy a dar un espacio para que lo lean, ¿sí? Un espacio de 15 minutos, 15 minutos para que lo lean. O sea que a las 9 vamos a discutir el ejercicio, ¿sí? Por el chat, por el chat les acabo de enviar un enlace, ¿sí? Un enlace de un accidente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un accidente, de una investigación de un accidente. Yo creo que 20 minutos, voy a darles 20 minutos para que lo lean, ¿sí? Para que lo lean. Y en 20 minutos nos volvemos a conectar. Si de pronto en 20 minutos alguien no ha terminado, por el chat me dice, ¿listo? Entonces en 20 minutos aquí está el caso, lo deben de leer, en 20 minutos lo discutimos y en 20 minutos les digo qué deben hacer con el caso. Entonces, por favor, leerlo bien. Bueno, ¿es claro lo que vamos a hacer? ¿Tienen alguna pregunta? No, instructor, todo claro. Bueno, entonces a las 8:05, a las 8:05 retomamos.
Bueno, muchachos, buenos días. Retomamos otra vez. Buenos días, instructor. Qué pena, lo que pasa es que yo no pude ingresar temprano porque no tenía Ok, internet. Entonces, para que no me ponga la falta. Yo hace rato ingresé. ¿me recuerdas tu Gracias. nombre? Andrés Felipe Rey. Bueno, vamos a hacer allí algo aleatorio. Vamos a ver el Mayerly Guevara. Mayerly, ¿me escuchas? Sí, Bueno, señor. Mayerly, muéstranos qué hiciste. ¿Usted leyó todo el caso? Sí, Bueno, señor. entonces recuerda que estamos trabajando la metodología 5W2H, que es la que nos permite identificar como el problema o el fenómeno el cual vamos a analizar. ¿Tienes alguna pregunta respecto al caso? Sí. ¿O pues Pues no, todo claro? instructor, he entendido, pues sí. Bueno, listo. Entonces no hay preguntas. Bueno, la idea es que todo esté claro para que hagamos el ejercicio que vamos a preguntarle acá a otra compañerita, María de los Ángeles. Sí, instructor. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al caso? ¿Todo claro? Pues yo sí tengo una pregunta. Bueno, dale. Cuando leí el caso, en el momento de acomodar el cuándo, no supe cómo colocar porque allí no dice como una hora en específica porque dice en qué momento del día en el qué momento del día o del proceso. Entonces ahí solamente dicen que en la mañana, entonces está bien colocar en la mañana. Bueno, en el caso sí especifica bien cuándo ocurrió. Recuerda que estamos analizando un problema. El problema en este caso sería el qué. O sea, el qué, por eso aquí dice qué. ¿Qué sucede? ¿Qué estamos haciendo? El qué es el problema. Es el problema que estamos analizando en el momento. En este caso, lo que pasa es que yo no quiero darle respuestas al problema todavía, porque si les doy las respuestas al problema, entonces pues ustedes pierden un poco de análisis, ¿sí? Pero el qué realmente es el problema, ¿sí? Lo que estamos viendo en ese momento. Como nosotros somos responsables de la parte de seguridad y salud en el trabajo, estamos analizando el qué ocurrió, ¿listo? Ahora, el cuándo sí lo dice el caso. Como te digo, es que no quiero darle respuesta al caso todavía, con el objetivo de que ustedes puedan analizar un poco. Bueno, no hay problema. Ahora vamos a preguntarle a otro integrante del equipo. A ver, María de los Ángeles. Instructor me acaba de preguntar. Ah, perdón, yo sí decía de nombre, me parece conocido. A ver, Kelly Lorena. Señor. ¿Leíste el caso? Sí, claro. Bueno, preguntas. No, ninguna. Bueno, muchachos, bueno, entonces hay una pregunta de una compañera. ¿Cuándo? El cuándo no sé cómo identificarlo. El cuándo, entonces la respuesta es la siguiente. El cuándo es en el momento que ocurre el evento. Y el evento realmente es el accidente. Bueno, muchachos, como ustedes tienen unos equipos de trabajo, ¿listo? Entonces vamos a aplicar la herramienta 5W2H, ¿sí? Vamos a aplicar esa herramienta para analizar este problema que les compartí y también vamos a mirar aquí un ejemplo. Voy a explicar aquí el ejemplo. Vamos a buscar aquí un poquito la definición de los 5 porqués. 5 porqués y se los explico de una vez.
Bueno, muchachos, entonces la herramienta 5 porqués nos permite básicamente formular una serie de preguntas donde cada pregunta tiene una respuesta y esa respuesta se puede convertir en otra pregunta y la respuesta de esa pregunta se puede convertir otra vez en una pregunta. Vamos a mirar acá. Dice los 5 porqués o escalera de porqués es una técnica que permite hallar la causa raíz de un problema, ¿sí? Esta serie de preguntas nos va a permitir, como les digo, entonces revisar qué fue lo que pasó con, con esta persona que estaba realizando esta tarea, básicamente de recolección de sandías en la finca, ¿sí? Vamos a mirar acá. Entonces, ¿qué son las 5? ¿Por qué son los 5? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, como les decía, es una herramienta de análisis de causa-efecto. Se puede utilizar cuando se aplique el diagrama espina-pescado. El diagrama espina-pescado pues no lo vamos a ver hoy con ejemplos. Después más adelante hacemos un ejercicio para que lo que estamos haciendo hoy lo podamos desarrollar de la mejor forma. El 5 por qué es una herramienta de análisis de causa-efecto. Que actúa a través de preguntas, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, es importante que cuando nosotros analicemos un problema, pues se realicen una serie de preguntas con el objetivo de que esas respuestas sean objetivas. Con la técnica conseguimos analizar el problema haciéndonos la pregunta ¿por qué? Obtenida la respuesta, nuevamente debemos preguntarnos ¿por qué? Y así sucesivamente. La metodología básicamente dice que su creador fue Sakichi Toyota, que fue su creador, y se aplicó un componente vital para la resolución de problemas básicamente en las plantas de producción, ¿sí? Y luego Ono, perdón, fue el que le dio la continuidad a esta técnica, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo para que nos vamos pues como dice ejemplos de los 5 porqués. Aquí tenemos un dibujo de un ejemplo, ¿sí? Donde aparece el problema, ¿sí? Nos preguntamos por qué. Ese por qué, lógicamente, tendrá pues su respuesta, ¿sí? Eh, y nuevamente, esa respuesta se convierte en una pregunta y decimos ¿por qué? Ese por qué tiene una respuesta, un elemento 2 y así sucesivamente. Vemos que hay una relación de causa-efecto, ¿sí? Vemos que la causa me lleva al efecto y se vuelve un ciclo. ¿Por qué se vuelve un ciclo? Porque cuando yo pregunto, obtengo una respuesta y esa respuesta se convierte en una pregunta. Esa pregunta tiene una respuesta. Vamos a mirar un ejemplo de caso Toyota. Solo un ejemplo para que pasemos a hacer el ejercicio que estamos trabajando. Entonces tenemos el ejemplo de caso Toyota. El primero es un ejemplo propuesto por nada más y nada menos que Toyota. Bien, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, una máquina tiene un problema de funcionamiento. La primera pregunta es, ¿por qué se averió la máquina? Cuando hablamos de averío, quiere decir que es un daño. También se le puede llamar avería. Dice, el fusible se quemó debido a una sobrecarga. Esta es la respuesta. Pregunta, ¿por qué se sobrecargó? Los cojinetes no contaban con la suficiente lubricación.
Esta es la respuesta. Viene la pregunta. ¿Por qué no tenían la suficiente lubricación? Mire que por lo general siempre hay unas palabras clave: sobrecarga, sobrecarga. Lubricación, lubricación. ¿Sí? Hay una relación de causa-efecto. La bomba de lubricación no estaba haciendo circular suficiente aceite. Pregunta, ¿por qué la bomba no estaba circulando suficiente aceite? Aceite, aceite. Respuesta, la bomba se encontraba obstruida con virutas de metal. Pregunta, ¿por qué se encontraba obstruida con virutas de metal? Metal, metal. Porque la bomba no cuenta con un filtro. Y mire que se realizaron 5 porqués: 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada pregunta nace de una respuesta, pero inicialmente se formuló una pregunta. Ahora, vamos a mirar qué se concluye de esto. Así pues, una suciedad en la bomba, debido a la ausencia de filtro, generó una sobrecarga en el fusible, lo que finalmente ocasionó la avería de la máquina. Este ejemplo, eh, cada causa trae su propio efecto. En este ejemplo, cada causa trae su propio ejemplo. Por lo que cuando actuando sobre el quinto por qué, debería solucionar el problema raíz. Entonces quiere decir que dando respuesta a esta pregunta, a la pregunta número 5, que es por qué se encontraba obstruida con viruta al metal, la respuesta es porque la bomba no cuenta con un filtro. Nos quiere decir que si damos respuesta a esta pregunta, el problema de la causa raíz puede quedar solucionado. Bueno, muchachos, aquí tenemos un ejemplo de 5 porqués aplicado a un problema de un equipo. Aquí lo vemos muy fácil porque ya se tiene información, ya se cuenta con datos. Esos datos no los estamos viendo aquí. Aquí lo único que estamos viendo son unas respuestas a unas preguntas. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas sobre los 5 porqués? Vimos 5W y 5 porqués. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Hola. Pues, instructor, es que pues el de los 5 por qué, pues digamos es como más fácil que el anterior, ¿no? Porque pues como usted explicaba, pues prácticamente una cosa está llevando a la otra. Ok, Entonces, pues yo creo que pues todos entendimos, pues supongo. bien. Bueno, para hacer un buen ejercicio, tendría yo que explicar otro tema. Voy a explicarlo para que quede más claro. Entonces, nosotros iniciamos con la siguiente pregunta. Lista de herramientas para la investigación de incidentes y accidentes, ¿cierto? Entonces, revisamos el 5W2H, revisamos el 5 por qué, y ahorita vamos a mirar hoy, vamos a trabajar los tres primeros: diagrama de Ichikawa o espina pescado. Vamos a explicar ese tema pues es importante que lo explique. Vamos a buscar aquí diagrama de espina de pescado. En la medida que vayamos explicando, pues ustedes van entendiendo más. Bien, aquí tenemos pues varias definiciones. ¿Qué es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado? Vamos a mirar un ejemplo, aunque ustedes ya vieron un video. Sí, ustedes vieron un video, pero pues lo voy a explicar. Voy a explicar para que pues también tengan el concepto mío, que creo que ya todos saben qué es un diagrama de espina de pescado, pero no importa, lo voy a explicar nuevamente. Va a ser una explicación, una breve explicación. Vamos a ver qué está acá. Aquí tenemos, bueno, varios conceptos. Bueno, vamos entonces a explicar. La pregunta es, ¿qué es el diagrama de causa-efecto? ¿Sí? El diagrama de causa-efecto lo vamos a encontrar por internet de la siguiente forma. Se puede encontrar como diagrama de Ichikawa, se puede encontrar como diagrama de causa-efecto, pero también lo podemos encontrar
como diagrama de espina de pescado. También podemos encontrar en libros el concepto de diagramas 4M o diagrama 6M. Cuando hablamos de las M, estamos hablando de unos conceptos como, podemos hablar de lo siguiente. Cuando hablamos de las 4 M's, podemos estar hablando de los materiales de una empresa. Ese sería mi primer M, ¿sí? También podemos estar hablando de las máquinas. Podemos estar hablando de la mano de obra. Podemos estar hablando de el método. Entonces mire que aquí tenemos 4 M's. También podemos encontrar por internet, en Google, podemos encontrar en páginas de internet, podemos encontrar en libros las 4 M's. Las 4 M son materiales, máquinas, mano de obra y método. Pero también podemos encontrar en libros que nos hablen de las 6 M. Entonces aquí podríamos incluir también, podemos incluir la medida y podemos incluir también el medio ambiente. Entonces podemos incluir materiales, máquinas, mano de obra, método, medida y medio ambiente. Esto es también lo que le llamamos O. Las 4 M's, si solamente analizo estas 4, o las 6 M's, si analizo estas 6 M's. Bien, bueno, continuemos. Dentro de la estructura del diagrama causa-efecto, ¿sí? Dentro de esa estructura como tal del diagrama causa-efecto, pues nos vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a mirar unas definiciones. Nos dice que el diagrama causa-efecto, ¿sí? Como tal, es intuitiva, identifica un problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas. Miremos que aquí tenemos un problema y aparte de eso tenemos unas causas. Habíamos hablado, ¿sí? de unas M. Aquí, por ejemplo, en esta página nos explican, aquí hay 3 M y aquí tenemos una M, ¿sí? Pero, por ejemplo, hombre se identifica como mano de obra, aquí máquina, y aquí en el entorno le podemos colocar medio ambiente, ¿sí? Aquí tenemos materiales, método y medida, ¿sí? Entonces tenemos causa, efecto. El efecto es el problema, es lo que yo estoy viendo. En otras palabras, si nos vamos al 5W1H, el efecto es el qué. Y aquí tenemos las causas del problema. Recordemos que las causas del problema son o las 4 M's o las 6 M's. No quiere decir que no nos podamos ir a otra causa, pueden haber más causas. Pero por lo general, pues ya hay algo estándar. Ichikawa, que es el autor de esta metodología, Karuo Ichikawa, que es el que propuso esta técnica y este método para analizar problemas. Bien, entonces seguimos con la explicación. Decíamos que el diagrama de Ichikawa es intuitiva, identifica un problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente, cada causa se puede desagregar con un grado mayor de detalle. Subcausas. ¿Cuáles son las subcausas? Si miramos la máquina, yo puedo tener una causa primaria, que es la primer flecha. Puedo tener una causa secundaria, que es la segunda flecha. O puedo tener 3 flechas. Una causa terciaria, pues ninguna tiene de a 3 flechas, tienen de a 2. Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas, dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento deseado. Ahora, este concepto
Básicamente, el diagrama causa-efecto se explica mediante una espina de pescado. Ustedes ven que aquí tenemos la columna vertebral del pescado, aquí tenemos la cabeza del pescado y aquí tenemos las espinas. El entorno es una causa mayor. Máquina, causa mayor. Mano de obra, en este caso hombre, es una causa mayor. Y se representa por una espina grande. Causa primaria sería otra espina. Causa secundaria, otra espina. Y causa terciaria, pues sí, colocamos otra espina acá. ¿Sí? Vamos a colocar otra espina allí para que vean ustedes cómo sería una causa terciaria. Una causa terciaria puede ser una espina así. Esa sería una causa terciaria. Cuando yo estoy haciendo el diagrama causa-efecto, me voy a preguntar, ¿por qué? Quiere decir que en el diagrama espina de pescado yo utilizo los 5 porqués. ¿Sí? ¿Por qué la persona sufrió un fuerte dolor en la espalda? Porque ese es el problema que nosotros teníamos en el caso. Entonces, en el problema que teníamos en el caso es, ¿sí? La persona sufrió fuerte dolor de espalda, ¿sí? Fuerte dolor de espalda al levantar un capazo. Cargado de sandías. En tareas de recolección. Entonces aquí podemos tener el problema. Ahora, en un diagrama de análisis de espina de pescado o causa-efecto, se colocan las 6 M's. Aquí tenemos ya las 6 M's puestas. Aquí, en el momento de yo decir, voy a analizar el método de trabajo, suponiendo que yo voy a analizar el método, voy a resaltar con rojo, suponiendo que yo voy a revisar método de trabajo, ¿sí? Yo me debo preguntar, la primera causa es el método. La pregunta es, ¿por qué la persona sufrió un fuerte dolor de espalda al levantar un capazo cargado de sandías en tareas de recolección? Listo, esa es mi primera pregunta. Yo debo de tener una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El caso nos está explicando eso. Entonces yo tengo que preguntar, ¿por qué? Pues yo puedo tener varias preguntas. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué sufrió un fuerte dolor de espalda? La respuesta podría ser, porque la persona, al recolectar la sandía, no hizo un buen procedimiento de la carga. No hizo un buen procedimiento al levantar la carga. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo la fuerza con las piernas, sino que está haciendo la fuerza con las manos y la espalda. Entonces, muy probablemente esa persona se va a lesionar. Entonces, si yo estoy dando esa respuesta, de aquí debe salir otra espina. Ahora, ¿por qué la persona no levantó bien la carga? Respuesta, porque la persona no tiene experiencia en el procedimiento de levante del capazo de carga con sandías. Ah, no tiene experiencia, muy bien. Entonces, aquí estaría la otra espina. ¿Y por qué la persona no tiene experiencia? Bueno, si yo me voy a preguntar por qué no tiene experiencia, pues lógico, ahí ya termino el análisis. Sencillamente la persona se contrató, pero no tenía capacitación, no tenía un perfil adecuado, un perfil idóneo para hacer la tarea. Si esa es la respuesta, sencillamente pues yo saco otra espina, y la voy a colocar aquí. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de lo que es la espina de pescado, cuando hablamos de la espina de pescado,
Vamos a tener en cuenta eso, muchachos, que cuando estamos haciendo el análisis, por lo general, ¿sí? Por lo general, donde está la mayor concentración de espinas, aquí tenemos varias espinas, tenemos la espina, la causa mayor, causa primaria, causa secundaria y causa terciaria. A todas estas espinas le vamos a llamar, le vamos a llamar la causa raíz del problema. Quiere decir que una de las causas raíces del problema está relacionado con que la persona no tiene un método idóneo para el levantamiento de cargas. Por eso esa persona sufre